Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta Open Class. Soy Elena Mora, directora de Estudios Avanzados, y hoy nos encontramos aquí para debatir en esta Open Class sobre la necesidad o no de que los directores de unidades de negocio o gestores necesiten dominar conocimientos financieros para poder tomar decisiones con mejor criterio en base a esta información. Y para ello nos encontramos con dos personas que cada una de ellas va a ocupar, como si dijéramos, un rol diferente. Por un lado tenemos a Pablo Robles, director general de Mercanza, que nos va a explicar desde el punto de vista de negocio por qué esos gestores necesitan dominar esos conceptos financieros. Y por otro lado tenemos a Ricardo Gracia, responsable de control de gestión de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que, como si dijéramos, va a poner de manifiesto pues las dificultades que tiene muchas veces con esos gestores y responsables de unidades de negocio o de cuentas de resultado a los que les falta un poco esos conocimientos financieros, ¿no? Por lo tanto, quizás es un diálogo entre el negocio, el responsable de negocio y el financiero, ¿no? Para que cada uno un poco ponga de manifiesto su postura y que entre todos, bueno, pues saquemos algunas conclusiones. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Ambos participan en el programa de Finanzas para no financieros que se celebra en abril y que hemos preparado en Estudios Avanzados UNIR, cuyo objetivo es ofrecer esta información y esta formación financiera para aquellos gestores y responsables de unidades de negocio y cuentas de resultado de compañías, pero también para aquellos que regentan o lideran algún negocio, véase, por ejemplo, responsables de franquicias, de gente que trabaja en retail, en fin, o incluso autónomos, médicos que tienen sus propias consultas, en fin, todo este tipo de personas que en muchas ocasiones manejan grandes cantidades de presupuesto y necesitan tener esa formación. Pues nada, empezamos si os parece. ¿Por qué creéis que es importante que esta formación para no financieros, Pablo? Pues es bastante claro. Mi experiencia a lo largo de todos esos años como no financiero, más bien como responsable de negocio, me ha llevado a tener que hacerme con determinados aspectos de una materia que nada tenía que ver conmigo a priori. Y a lo largo de los años, implantando muchas soluciones de inteligencia de negocio, que es una de las actividades de nuestra casa, pues me he ido encontrando con este desfase entre el conocimiento que tiene el grupo financiero y el grupo de negocio. Este desfase, este vocabulario distinto que empleamos unos y otros, pues en realidad lo que nos termina haciendo es, en muchas ocasiones, separarnos o no entendernos adecuadamente. Cuando una persona de negocio tiene más conocimientos financieros, evidentemente va a dirigir mucho mejor y va a tomar decisiones mucho más acertadas, sobre todo si tiene la información oportuna para hacerlo. Y del mismo modo, cuando una persona de la financiera tiene conocimientos del negocio, está muy alineado con el negocio, pues al final todo funciona muchísimo mejor. Lo que a mí me gustaría realmente es que no existiese esa no quiero decir barrera, pero sí quiero decir esa separación que hay entre departamentos, que no existiese y que se pudiese trabajar con un punto común, un catalizador del conocimiento corporativo que podría ser, como luego hablaremos, un cuadro de mando. Y a través de ese cuadro de mando, que ambos mundos, el financiero, el de negocio y otras áreas más que también están lógicamente implicadas en el buen hacer de una organización y en el fluir de todos los procesos de cada empresa o cualquier tipo de organización, pues estén englobadas en este. Porque cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de esos responsables de negocio, ¿a qué áreas nos estamos refiriendo? Pues gente de marketing, del área comercial. Lógicamente todo lo que tiene que ver con negocio, casi siempre hablamos de ventas y comercial. Pero el negocio no solamente eso, porque luego viene operaciones es luego quien ejecuta, y también tenemos departamentos que en función del tipo de negocio son tremendamente importantes. En empresas de servicios, pues el área de personal es tremendamente importante. En otros negocios más productivos, pues lógicamente fabricación es muy importante, y en otros, y los estamos viendo hoy en día en todo el mundo de la distribución, pues lo que es logística es un área tremendamente necesaria. ¿Y dónde, según tu experiencia, por lo que has visto hasta ahora, dónde hay más carencia de esa formación financiera? ¿En qué áreas? Pues prácticamente en todas. La realidad es que no hay ninguna. Ninguno estamos exentos de ese conocimiento. Y las personas que se aproximan más
a lo que es la venta, rentabilidad y demás dentro de un negocio, pues tienen más conocimientos financieros, pero otras áreas en absoluto están próximas a lo que es el mundo financiero. No sé, Ricardo, si tú tienes la misma visión. Evidentemente yo tengo una visión que es complementaria, no iba a decir divergente, pero sí complementaria a la postura de negocio, pero evidentemente, bueno, en mi opinión, y tengo la suerte de estar en una posición, como dice mi colega Pablo, que está a caballo del mundo puramente financiero y el mundo de negocio, que hace que nosotros seamos un poco el área de control de gestión, el puente entre que hay que tender para quitar esa barrera entre la parte de negocio comercial, operativa, de marketing y el mundo financiero puramente, propiamente dicho. Para mí fundamentalmente también esta sesión nos tiene que dar como conocimiento fundamental que el cuadro de mando es una herramienta, que es el fin de este proceso, ¿no? Para el cuadro de mando tiene que haber una serie de pasos previos, y los pasos previos que una empresa debe tener y debe conocer son tener una estrategia, tener una organización, tener unos sistemas de información, y a partir de ahí se puede aportar valor para tomar decisiones. Es donde, teniendo estos tres cuerpos o cabos bien atados, es cuando puedes construir o puedes implantar, porque es verdad que tenemos un mercado ahora mismo muy variopinto y muy rico en este tema, y aquí tenemos un claro ejemplo de que nos va a comentar una herramienta muy potente, que soy testigo de que lo es, pero quizá démosle todo a un cuerpo global. Hay que tener primero estas primeras cosas bien montadas en la compañía, para que luego los sistemas de información nutran este cuadro de mando o esta herramienta de gestión para que la gente tome decisiones. Y por terminar mi pequeña introducción, hay una carencia absolutamente contrastada en la formación financiera de las áreas operativas, comerciales y de marketing, que en el caso nuestro, por ejemplo, y perdona que me autovenda, estamos haciendo formación interna, por ejemplo, de gestión presupuestaria y de planificación presupuestaria en nuestra compañía, puesto que hemos notado esas carencias y estamos intentando acercar el mundo de negocio al mundo financiero, ¿no? Porque ¿dónde ves tú esas carencias y dónde crees que hay más necesidad de formación? ¿En qué áreas? ¿Solo en aquellas que manejan un presupuesto y tienen una responsabilidad con una cuenta de resultados? ¿O en otras que son más transversales, como pueda ser un departamento de recursos humanos o un departamento de compras, de facility services? Mira, como digo yo, y te contesto la pregunta, una de las áreas que nosotros llamamos es la planificación presupuestaria, planificación estratégica. A mí me da igual o me resulta igualmente importante un área que pueda ser asociada directamente al negocio, como puede ser un área comercial o un área de marketing que genera valor a nivel de negocio, como áreas estructurales transversales que soportan ese negocio. Para mí es igualmente importante la gestión presupuestaria del área de tecnología, en nuestro caso, que del área de marketing o de publicidad. ¿Por qué? Porque un área es verdad que genera negocio, pero la otra área es completamente indispensable para generar ese negocio, con lo cual todas las áreas deben de tener unos mínimos conocimientos, y de hecho nuestra formación es a nivel horizontal a todas las áreas, indistintamente sean en un primer nivel o de negocio o de soporte o estructura, como tú mencionas. Y según eso, entonces, si el cuadro de mando, como si dijéramos, es la herramienta o el canal de comunicación del área financiera y el área de negocio, ¿quiénes han de tener acceso a ese cuadro de mando? ¿Quiénes han de alimentarlo con información? ¿Quiénes han de hacer el seguimiento, controlarlo? ¿Solamente los altos directivos o hay mandos intermedios que también tienen que participar, y de qué áreas? Ahí, si quieres, te dejo, Pablo. El cuadro de mando a mí me gusta plantearlo en una estructura multinivel, de manera que hay elementos que permiten tomar decisiones en cada una de las áreas. Habrá un nivel de alta dirección que va a manejar los indicadores principales del negocio, lo que se suele llamar KPIs o KPIs, si lo queremos decir en inglés. Esos indicadores principales de negocio a alto nivel luego pueden ir bajando en distintos departamentos, y cada uno de los departamentos o áreas de actividad va a tener sus propios indicadores de cómo está funcionando. La posibilidad de que un directivo pueda empezar desde arriba e ir hacia abajo lo permiten los datos. Si tenemos datos al máximo nivel de detalle, construimos de abajo hacia arriba y lo vemos de arriba hacia abajo. De ese modo tenemos toda la perspectiva si queremos. Un directivo se puede quedar en el nivel 1 o el nivel 2 de profundidad de información para hacer determinado estudio, y una persona más operativa, un jefe de área, un jefe de departamento, responsable de un grupo, puede bajar a un nivel mucho más detallado. Para mí el cuadro de mando debe ser multinivel, no debe estar en un solo nivel, sino en toda la organización. Estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, lo que hablábamos Pablo y yo en una conversación anterior era que nosotros no queremos evitar los cuadros de mandos de tablas planas.
Es decir, aquellos cuadros que son estáticos, que no son dinámicos, que son cuadros donde no puedes hacer un zoom de tal manera que llegas a un dato concreto, o vista de pájaro que llegas a un dato estratégico. Un dato operativo puede servir para un área concreta o a una persona concreta de un departamento concreto, pero al responsable, director o jefe del área le es tan útil el estratégico como si necesita el operativo. Por eso tiene que ser dinámico, y creo que es una cosa que nos va a mencionar Pablo a continuación. Hoy en día el proceso de transformación digital en el que nos encontramos inmersos exige que tomemos decisiones muy rápidas para ir pivotando y para ir adaptando nuestros productos, nuestra oferta a lo que es nuestro público objetivo, nuestros clientes y demás, ¿no? Eso supongo que desde el punto de vista del análisis del cuadro de mando exige pues tanto que el cuadro de mando esté alimentado de una manera, como si dijéramos, diaria o constante, efectivamente, y luego, por otra parte, claro, que eso se lea con la suficiente agilidad, con la suficiente rapidez para tomar las decisiones y poder actuar conforme a lo que el mercado demanda. ¿Vosotros? Sin duda, sin duda es así. Pablo, ¿tú qué recomiendas? Lo que tenemos en un cuadro de mando clarísimamente tiene que ser dinámico, tiene que estar alimentado todos los días o incluso en determinados aspectos cada hora o hasta cada minuto. Podemos, con la tecnología que hay actualmente, podemos llegar a ese tipo de velocidad en el refresco de la información. Pero ya no solamente el hecho de que podamos tener un cuadro diseñado, alineado con nuestros objetivos estratégicos, sino que los negocios están cambiando continuamente. Y esos cambios continuos nos tienen nuestros sistemas tienen que permitir adaptarse a esos cambios de forma rápida. Por lo tanto, a mí lo que me gusta montar en un cuadro de mando no es algo que es estático y para siempre. Yo voy a trabajar con una serie de análisis, una serie de indicadores ahora, y mañana voy a necesitar una serie de informaciones que proceden ni siquiera de información que está en mi organización, puede estar fuera, puede estar en internet, puede estar en institutos de estadística, puede ser cualquier tipo de información que está disponible. Hoy en día los análisis que hacemos no son solamente de nuestros datos, es mezclar nuestros datos con los datos que están fuera. Esa velocidad que nos da la vida actual se tiene que trasladar también a las herramientas en las que apoyamos nuestras decisiones, porque si no, al final vamos a tomar decisiones que están obsoletas. Lo que pasa es que ahí estás hablando no solamente de datos financieros, estás hablando de información de negocio, de seguimiento de KPIs... Sí. Te iba a mencionar, y creo que debemos recalcarlo, que un cuadro de mandos no es un cuadro financiero, de KPIs financieros. En la parte financiera, para una persona que gestione una compañía, será una parte de esos KPIs o indicadores que necesite, pero hay un montón de información adicional, tanto de mercado externo como operativa de negocio interno, como de otro tipo de indicadores que no son financieros, que se integran en ese cuadro de mando. Y perdóname que te diga que cuando hablabas de la alimentación de él, que creo que ya lo hemos mencionado anteriormente y lo ha comentado Pablo ahora, la importancia del cuadro de mando yo la asemejo a la importancia de un presupuesto. Y perdonadme que haga esa comparativa, pero es verdad que esto es un puzzle. Es decir, un cuadro de mando se construye con una alimentación. Creo que lo comentábamos Pablo y yo en otra conversación. Si tú introduces poca calidad, sacarás poca calidad. Con lo cual, la dependencia de la calidad del cuadro de mando depende del input, y del input de las personas, de los departamentos, de las áreas que alimentan ese cuadro de mando con la periodicidad que sea necesaria. Con lo cual, a la vez que tú vas a usar ese cuadro de mando, involucras a la gente que lo va a usar en determinadas esferas y niveles a alimentarlo de una manera interesada, puesto que al final ellos mismos van a ser los benefactores, los que se van a beneficiar de esos inputs que ellos mismos en una parte concreta van a alimentar. Lo que pasa es que, volviendo un poco al origen de nuestra conversación, que hablábamos de la necesidad de formación del resto de departamentos y de equipos de trabajo en una corporación, para poder interpretar correctamente ese cuadro de mando, entiendo que hay que tener una formación o unos conocimientos financieros que nos conduzcan luego a tomar las decisiones adecuadas. Es decir, en el cuadro de mando está esa información financiera, ¿de acuerdo? Y no financiera, acuérdate. Está la financiera y la no financiera, pero volviendo un poco a lo que nos ha traído, como si dijéramos aquí, que es la parte de la formación financiera para los que no lo son, entiendo que en el cuadro de mando se arroja un montón de datos financieros y que por lo tanto hay que dominar determinados conceptos, ¿no? Como por ejemplo, comentábamos el otro día, datos genéricos desde el punto de vista de márgenes de contribución, de EBITDAs, de rentabilidades, de ingresos por áreas, de facturaciones, de aspectos de tesorería, aspectos de contabilidad estatutaria, más puramente financiera, etcétera, etcétera, hace que si tú no sabes interpretar o leer un KPI financiero, no vas a sacarle el jugo que necesitas
para tomar una decisión. Con lo cual, absolutamente de acuerdo, y creo que Pablo puede... ¿Te parece, Pablo, si nos recalcarlo. enseñas un cuadro de mando? ¿Tenías Sí, un la cuadro de necesidad, mando? sí. ¿Un ejemplo para enseñarnos? Claro, por supuesto. Al menos la parte, bueno, sobre todo la parte financiera, lo que nos... Bueno, realmente como los cuadros de mando que estamos sosteniendo son de varias piezas, es ese puzzle que mencionaba Ricardo, lo que vamos a encontrar en este ejemplo pues es una primera visión que tiene 4 bloques, uno de ellos es el bloque financiero, nos dejamos, tenemos otros 3 bloques más y luego podremos profundizar en los que queramos. ¿Cuáles son los otros 3? Normalmente se suele alinear con objetivos estratégicos de la compañía. Hay un bloque que es el bloque financiero, otro bloque que es el bloque de potenciales, de clientes y demás, otro bloque de personas y otro bloque de procesos. Correcto. Tenemos que analizar... O sea, la estrategia comercial, efectivamente, recursos diferentes humanos, estrategias, procesos y financieros. Eso. Perfecto. Y luego cada uno de ellos podremos tener el nivel de detalle que necesitemos en cada caso, porque puede ser que estamos hablando de personal y a lo mejor en una organización con muchísimas personas pues el absentismo es algo que importa mucho. A lo mejor en una organización que las personas es un grupo más reducido y dependen mucho más de unas máquinas, de un proceso productivo y demás, no es tan importante ese absentismo. Entonces no es un indicador que haya que poner a un nivel muy alto. Bueno, pues este como ejemplo lo podemos ir jugando con ellos y ponerlos a disposición de los usuarios. Y además, estos indicadores no financieros, la mayoría de ellos tienen que ver con los indicadores financieros en un cuadro de mando. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué nos interesa a los financieros? Por la rotación de las personas, que es un indicador que no es financiero, pero que está directamente vinculado al personal. Por ejemplo, los puestos que se cubren internamente con personas de dentro, las promociones, toda esta información de personal que puede ser un KPI o unos indicadores no financieros, están directamente vinculados a una cuenta de resultados. Con lo cual, la mayoría de las cosas que vemos en un cuadro de mandos, al final, por una cosa o por otra, se reflejan en una cuenta de resultados. Con lo cual, tienes que saber de los KPIs financieros para poder entender la mayoría de las veces los otros KPIs que van a influenciar en los mismos, ¿no? Pablo, tú que tienes experiencia en haber implantado cuadro de mando en muchas compañías, para una compañía que no lo tiene y que tiene ahora mismo la información financiera o la información estratégica y demás, pues en un Excel o en un, bueno, pues como lo tienen gran cantidad de compañías, ¿no? Quizás un poco desordenado y demás, ¿no? Pero que hasta el momento les estaba funcionando. ¿Tú qué recomiendas a la hora de implementar un cuadro de mando? ¿Que se haga en todas las áreas, o sea, es decir, con esos 4 módulos que has comentado, que se haga primero una implantación en el módulo financiero y luego ir avanzando o ir ampliando, con un nivel de profundidad muy elevado, empezar con un nivel de profundidad muy light para ir acostumbrando a la gente a utilizarlo? O sea, ¿cuál es tu consejo? Cada una de las organizaciones en las que nos encontremos, en función del diagnóstico que hagamos, usaremos una u otra estrategia de implantación. A mí no me gusta en general hacer macroproyectos. A mí me gusta ir trabajando áreas para que la organización no se atragante, porque si lo que hacemos es la mega aplicación, el mega cuadro de mando que cubre todo y queremos pasar de 0 a 100 en 2 meses, eso al final no termina funcionando. Nos gusta mucho más ir a trocitos y esos trocitos luego de ese puzzle, luego componerlos en un resultado final. Ahora bien, hay veces que lo que se necesita es ese resultado final y luego ir montando los elementos que lo van a alimentar, porque puedo tener la idea de ese resultado final, ese resultado de alto nivel, o el directivo o el dueño de la empresa, el empresario, como queramos denominarlo, es el que tiene una visión mucho más elevada y necesita todas esas piezas que se van construyendo después. No hay una única forma de implantar. A mí en general, como medida general, no me gustan los macroproyectos, porque me gusta ir poco a poco y que poco a poco la organización se vaya acostumbrando a esas novedades, a esos nuevos elementos que tiene e ir evolucionando con el tiempo. ¿Sueles encontrar mucha resistencia cultural? Es decir, la resistencia al cambio. Sí, ¿no? Sin duda. Sí. Ocurre al implantar un cuadro de mando, cualquier solución analítica o cualquier sistema de gestión, o simplemente cambiar el procedimiento de fichar. O sea, a todos nos cuesta cambiar, estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, el ser humano por definición pone cierto rechazo al cambio, aunque sea a mejor, pero a priori no lo parece. Esto siempre lo hemos hecho así, pues es una frase que para mi gusto habría que desterrar, pero la realidad es que nos cuesta cambiar. Y afortunadamente, cuando nosotros implantamos este tipo de soluciones, lo que sí que llegamos a las organizaciones que tienen una necesidad real. No llegamos a poner un capricho, ponemos algo que es realmente necesario. Entonces, si hay un impulso adecuado por parte de la dirección, la mayor parte de los departamentos y las personas que van a utilizarlo lo suelen acoger con agrado. Siempre con es que yo esto en Excel lo hacía de determinada manera, yo me podía hacer... Bueno, sí,
pero realmente mira todo lo que tienes y no tenías con tu solución tradicional de bolígrafo y papel. Luego es muy frecuente que tengas que hacer desarrollos a medidas para enlazarlo, por ejemplo, con tema de ventas, o ¿sueles tener que hacer mucho desarrollo o la solución que tenéis es aplicable a...? Lo que nosotros hacemos en el 70% de nuestra actividad es implantar una solución de análisis de datos, de inteligencia de negocio o cuadro de mando sobre lo que ya existe, sobre bases de datos, sobre sistemas que ya están en marcha. Pueden ser uno o varios. Podemos leer información de distintos sistemas, unificarlos en uno solo y poner ese punto de catalización de la información en un único lugar. Eso es lo más habitual, pero sí que nos ocurre frecuentemente que hay determinadas informaciones que en la organización o no existen o están desestructuradas. Y entonces, al mismo tiempo que hacemos este proceso, aprovechamos para estructurar esas otras zonas de información que están, que son carentes de organización o de metodología a la hora de ser alimentadas. Sí, en ocasiones sí lo tenemos que hacer. No te digo que en todos los casos, pero probablemente en un 20 o un 30% de los casos sí que tenemos que hacer lugares complementarios donde generar determinada información. Y generalmente una de ellas, y lo siento porque me gustaría decir lo contrario, son los presupuestos. Las empresas generalmente no tienen presupuesto y si lo tienen por ahí en algún sitio escondido, no está en su sistema general. Gracias, Pablo, por darme pie a decir que una de las partes de nuestro famoso curso de finanzas para no financieros que estamos comercializando tiene una parte de la cual yo soy especialista y tocamos la planificación presupuestaria. De hecho, he sido juez, parte y protagonista de la implementación de la presupuestación con dimensiones, como conoces, en un ERP como Navision, en nuestra compañía, con lo cual doy fe de que sin un presupuesto organizado, dimensionado, estructurado, con la información homogénea, no puedes ni plantearte siquiera utilizar una herramienta de gestión. Ricardo, ¿y tú que has vivido en la implementación de ese presupuesto dentro de la compañía, dónde has encontrado más barreras? ¿En qué departamentos? O sea, ¿dónde has encontrado que la gente estaba más perdida y que le estabas hablando de cosas que no...? El presupuesto tiene bastantes barreras originales si es que no se ha hecho. Lo primero es una barrera cultural. Es decir, no hay una cultura presupuestaria. La gente no está acostumbrada a que se le mida por lo que hace y sobre todo por lo que dice, ¿no?, que va a hacer. La segunda parte sería también un poco, pues hay un miedo a el que te miren desde arriba y te digan algo pues en contra de tus intereses. Ahí tenemos una barrera inicial que tienen todas las empresas, que son nuestros famosos silos o islas, ¿eh? ¿Quién no conoce una empresa que tenga sus islas y que tenga sus Excels con sus presupuestillos de andar por casa y sus Excel de gestión que tratamos con los presupuestos de borrar del mapa, igual que hablaríamos de una herramienta de gestión que borraría del mapa cualquier herramientilla que tenga yo por ahí, sino que, primero, homogeneizamos criterios. Segundo, una herramienta para todos. Tercero, dimensiones, criterios voy a poner un poco más de tecnicismos aquí, que son centros de coste, centros de beneficio, correcto, proyectos, tareas, ¿para qué? Para que al final toda esa presupuestación y gestión presupuestaria de la cual hace falta una formación y una cultura nos lleve a enfocarlo hacia un segundo nivel, que tiene mucho que ver con esta herramienta, que es la sostenibilidad de la compañía. Es otra de las áreas en las que yo me estoy especializando ahora, es basándonos en un presupuesto y basándonos en una contabilidad, analizar los datos con las dimensiones de las que podemos partir para, con herramientas de gestión, ir hacia la sostenibilidad del producto, ya sea, en nuestro caso, un título, o ya sea un coche, un modelo de coche, o lo que sea, ¿vale? Pues ver cómo estratégicamente puedo tomar decisiones en el futuro para mejorar su rentabilidad o sacarla de pérdidas a beneficios. Hasta ahora hemos hablado prácticamente de la necesidad que tienen los directores o jefes de unidades de negocio de tener ese conocimiento financiero, como si dijéramos, para reportar, para darle al departamento financiero datos de lo que van a hacer, de lo que no van a hacer, lo que van a gastar, lo que van a ingresar, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ¿no creéis que también hay un poquito de necesidad de dominar esos conceptos financieros para entender lo que nos está diciendo la dirección, el director financiero cuando presenta sus resultados? Absolutamente. O sea, la formación en gestión presupuestaria que tiene que ver con esta herramienta implica que la gente sepa que cuando yo estoy preguntándole por qué vas a hacer en este proyecto y en esta tarea de tu centro de costes, sepas de qué te estoy hablando, qué implica, por ejemplo, un gasto frente a una inversión, cómo se afecta eso a una cuenta de resultados, por ejemplo, qué cosas van a un balance, qué cosas van a una P&L. Esa formación financiera lo que te va a hacer es que el usuario final, que tú mencionas, va a poder hablar un lenguaje no igual, porque nunca es el lenguaje, esto es como los ingenieros o los informáticos, con perdón. No es que podamos hablar el mismo lenguaje con ellos, pero sí que nos podamos entender.
de tal manera que ellos al final van a ser capaces de entender el lenguaje que tú usas y tomar decisiones con los datos que tú les das. Que eso es lo más importante de todo, Elena, que la gente pueda tomar decisiones con las herramientas que los financieros le estamos proveyendo gracias a nuestros compañeros del área tecnológica. Te iba a decir, me iba a meter un poco con los financieros. Te Vamos, iba a decir que como ni dicen los siquiera, americanos, que ni feel siquiera free. todos los financieros habláis el mismo lenguaje. No todos somos iguales, O sea ya que- te lo he dicho muchas veces, ¿no? Sobre ¿No? todo con las siglas. Porque, ¿No te vuelves loco a veces? Sí, bastante, porque además el mundo de las siglas que nos ha arrastrado, y creo que los informáticos somos los que prácticamente, no quiero decir que las inventamos, pero sí los que más tenemos en nuestro catálogo, pues las siglas financieras también son unas pocas. Y además Correcto. las tenemos en 3 idiomas. Como mínimo 3. Las que tenemos de Aquí toda en la vida en España sí, España, ¿no? las inglesas, Las inglesas. que solemos mezclarlas además, Absolutamente. tan pronto hablamos de beneficio antes de impuestos, como de EBIT o de EBITDA o de lo que sea, Correcto. pero es que también las hay en francés. Sí, Entonces, sí. si tienes trabajas con una compañía cuya Sede. matriz es francesa, Cultura francesa. las siglas son francesas, el Correcto. CANG, las siglas de cada uno de ellos. Entonces, la realidad es que el vocabulario en ocasiones es muy difícil de conocerlo en su amplitud, pero no somos los únicos. Ocurre con los médicos, ocurre Ya, con los abogados. Todas las profesiones tenemos nuestro argot Bueno, y pero nuestra déjame forma que de me meta hablar. un poco con los Claro. financieros. De todas maneras, Elena, perdóname, para corroborar lo que dice él, nosotros lo que hemos hecho ha sido, de cara a una formación en gestión presupuestaria, hemos evitado toda la parte contable de cara a la formación a la gente, y creo que tú lo has visto en tus propias carnes. Lo que hemos hecho es, oye, nos olvidamos de la parte de las cuentas contables, números de cuenta. No. Vamos a hablar de qué proyectos quieres hacer, cómo se van a desbrozar esos proyectos, cuáles son los operativos de actividad normal recurrente de negocio y cuáles son los estratégicos, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a hablar de ello. Es un lenguaje que se aísla completamente del tecnicismo y nos vamos a apoyar en el negocio, porque aquí lo que tratamos de entender es qué te vas a gastar en qué, cuál es el ROI o la rentabilidad que le vas a sacar a lo que te vas a gastar, y vamos a ver cómo vamos eso parametrizándolo mes a mes, que eso es lo que se llama planificación y gestión presupuestaria. Correcto. Me defiendo. Tengo curiosidad, Pablo, porque nos enseñes muy Venga. rápidamente el cuadro de mando. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, No, pero no, danos un vamos vistacillo y rápidamente, sí. para que podamos... Una primera, esto se puede diseñar como uno quiera, estéticamente se puede abordar como uno quiera. En este caso estamos viendo una pantalla en la cual hay tal vez demasiada información, puede ser un poco agobiante si no conoces bien de lo que estás hablando, pero en realidad es bastante fácil de leer en cuanto que sabes 4 conceptos. Vemos un bloque en la zona superior izquierda que habla de la perspectiva económica financiera, una zona central de cliente-mercado, una zona en la parte de la derecha con la perspectiva de personas y organización, y la zona de abajo una perspectiva de procesos. Y luego otros indicadores que hablan de absentismo, rotación y qué tal vamos respecto a objetivos. Es decir, que de un vistazo vemos Veo la todo mi compañía. negocio, efectivamente. La foto de pájaro, ¿no? Claro. Que hablábamos. Correcto. Y aquí tengo una información que no es una foto estática, sino que yo puedo tocar en cualquier sitio y esto va a reaccionar. Por ejemplo, yo tengo aquí una información, cómo vamos en margen mes a mes, pero si yo toco en el mes de marzo, toda la información se filtra para el mes de marzo. Tendría todo el resultado del mes de marzo. Que yo quiero más datos, puedo tocar en cualquier lugar o, por ejemplo, irme al apartado financiero y ver un detalle mayor ya específico del área financiera. En este caso, pues estamos viendo una visualización en forma de datos de balance. Estamos viendo en la zona de arriba unos indicadores principales de negocio, como vamos en margen, en ingresos, fondo de maniobra, endeudamiento, son indicadores muy financieros, en este caso con una estructura orientada al balance. O por otro lado podemos verlo en forma de cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso también gráfico. Podemos verlo detallado. Los financieros están muy acostumbrados a ver la información en forma de tabla. Bueno, pues tendríamos información tabular, toda la que necesitemos día a día, mes a mes y demás, y podemos hacer el zoom del que hablaba Ricardo tocando, simplemente quiero ver mis gastos de explotación, y aquí estamos viendo con un simple clic qué es lo que está sucediendo en el año 2013, o si nos queremos ver cómo eran los del año 2011, tocamos en el año 2011, que en este caso en concreto pues no tengo datos y ya está, ¿no? Por otro lado, cuando ya queremos pasar a elementos mucho más, digamos, de negocio puro, la cantidad de información que hay en una organización es enorme. Perdóname enorme. que te interrumpa un Sí, momento. No todo el mundo tiene acceso a toda la información, No, ¿verdad? pues no. Es decir, cada área tiene acceso a lo suyo, A lo que le corresponde, compete. efectivamente. Vale. Y no solamente hay un corte funcional, soy el
el responsable financiero, veo el área financiera, pero no sé nada de recursos humanos, si se quiere, esto es una cosa que se elige y hay organizaciones muy transparentes que toda la información la pasan a todas las áreas, es una cuestión de permisos, sino que también hay un ámbito de datos. Es decir, si yo soy del área comercial, pero no soy el responsable nacional, soy el responsable de una zona, o llevo un país, o llevo una línea de negocio. Cuando yo entre al sistema, toda la información que voy a ver es solamente de mi zona norte, que yo soy el responsable de la zona norte, Ricardo, que es el responsable de la zona sur, solo va a ver la zona sur. Y tú, que eres la directora comercial, vas a ver todas las zonas, todos los países y demás. Esto simplemente con el hecho de autenticarte en el sistema, de decir, oye, soy yo, tengo X permisos. Estás limitado a tu zona de acción. Funcionalmente y por ámbito de datos. Las dos cosas a la vez. Que muchas veces el funcional está más que evidente, pero el ámbito de datos también es importante. Porque se puede hacer, es muy interesante hacer comparativas, hacer benchmarking entre áreas, departamentos y demás, pero hay organizaciones que simplemente no quieren que sea así, quieren que sean compartimentos estancos y que cada uno solamente vea lo suyo. Se pueden hacer ambas cosas. Me puedo comparar con Pepito, Juanito, Antoñito, o me puedo comparar con el mejor, con el peor o con el nivel medio. Son distintas formas. O a nivel jerárquico desde arriba puedes comparar entre diferentes áreas, pero ellos no lo saben, pero tú estás viéndolo desde arriba, ¿no? Efectivamente. Y luego a nivel de indicadores, ¿qué es aconsejable? ¿Tener muchos indicadores o al final te vuelves loco con tanta información? Eso es un debate que nos podemos tirar un buen rato solo con él. Realmente, indicadores de negocio podemos generar cientos. Es una cuestión de imaginación. Lo que ocurre es que mi recomendación es manejar unos poquitos. Manejar unos poquitos, 10, 15, que un humano es lo que más o menos puede manejar, 10, 15 indicadores, trabajar sobre ellos, emprender acciones de mejora, ver cómo reaccionan en el tiempo y una vez que ya he visto que mis acciones de mejora han surtido efecto, a partir de ese momento lo retiro del punto de vista principal, no quiere decir que lo elimine, digamos que lo pongo en un segundo plano. Si en algún momento quiero ver un detalle en concreto de algo de un indicador que ya no está en el punto central, puedo ir a él. Pero ir trabajándolos, irlos mejorando y luego ir cambiando unos por otros a medida que voy ya reaccionando. Si tengo una problemática de rotación de personal, pongo una serie de medidas y funcionan, a partir de ese momento la rotación de personal ya no es un elemento estratégico, lo pongo en el bloque de personal, pero no me lo dejo en mi cuadro de mando principal. Esta es una evolución muy interesante y que mi recomendación evidentemente no es tener 400 porque al final te pierdes y te pasas el día haciendo lo que se llama, hay quien dice estoy jugando con los datos, pero a mí lo que no me gusta es que ocurra lo que llamamos parálisis por el análisis. Es decir, me tiro tanto tiempo analizando que no tomo decisiones. Correcto. Yo te diría, Elena, que para complementar lo que dice mi compañero, lo pongas en la perspectiva de la metodología que seguimos aquí, que es la metodología Lean Kanban. Es decir, estratégicamente hablando, yo defino una serie de objetivos, que no deben ser más de 8. De esos objetivos tenemos unos ejes, que son subobjetivos dentro del eje. Bueno, pues podemos marcar, como por ejemplo, 2 niveles estratégicos de cuadro de mando, de tal manera que tienes 8 o 10 KPIs, que al final luego tienen muchos KPIs vinculados y asociados a ese KPI madre, por así decirlo, con unos KPI hijos, perdóname que utilice esa comparación, pero al final, si utilizas una metodología como la nuestra, de Kanban, ¿vale? Metodología Lean Kanban, de objetivos estratégicos anuales con una serie de ejes o subobjetivos, lo que estás generando al final son tus propios KPIs que te interesan seguir a través de esos objetivos y otros KPIs de segundo nivel, por no llamarle de segunda división porque no es así, que al final alimentan y construyen ese objetivo principal estratégico con ese KPI. Por lo cual estoy de acuerdo con mi colega que no debemos de volvernos locos con 50 KPIs porque al final no es operativo. La mente humana está preparada para un límite de información, con lo cual a un director general de una compañía, ya sea del tamaño que sea, con 10-15 KPIs sería más que suficiente para tener una visión suficientemente buena para tomar decisiones. Y esto que estamos hablando ahora, claro, es fácil de entender cuando estamos en una compañía de tamaño mediano tirando a grande, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de pues, una franquicia, un comercio, ¿también es necesario un cuadro de mando? Sí. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y vosotros creéis también que ese perfil, ese gestor, necesita esa formación financiera que vamos a ofrecerle en el programa de finanzas para no financieros? Yo es que no creo que sea distinto cómo se gestiona o cómo se debe medir una empresa pequeña de una mediana a una grande. Al final, hoy en día, si no estás preparado en el tamaño que tengas, el mercado te arrasa. Entonces tienes que tomar decisiones basándote en buena información y manejando tus indicadores financieros o tus indicadores comerciales o de penetración o los que sean, independientemente del tamaño de la organización. Históricamente se ha pensado
que solamente las grandes corporaciones o las empresas de un tamaño grande pueden acceder a este tipo de sistemas. Sí. Y no es así. Pero ¿y no puede ser por una cuestión presupuestaria? ¿No nos van a decir las pymes no tengo presupuesto para Elena, mira, invertir en herramientas? En mi experiencia docente, en la cual tengo algunos alumnos que hacen másters y en el trabajo fin de máster, ellos me presentan propuestas de trabajos desde una franquicia de venta de bocadillos hasta una empresa que quieren montar, pues yo qué sé, de cacao en Colombia. ¿Qué pasa? Que me da igual uno u otro. Yo les pido y les exijo, académicamente hablando, que me enseñen un cuadro de mando del plan de negocio, porque esa es la pata que falta para que un plan de negocio de una compañía sea viable. Que tú sepas qué vas a medir, cómo lo vas a medir y qué decisiones te va a aportar eso de cara a un futuro, porque la pregunta es, oye, ¿este cuadro de mando es una cosa estática o se puede hacer proyecciones? A mí, como financiero, es lo que me interesa, que este señor me convenza y me diga, no, esto es una herramienta que no es estática, es dinámica y además permite proyectar. Porque a mí no me interesa lo pasado, me interesa qué voy a hacer con ello para el futuro. ¿Y por qué los gestores tienen necesidad de tener conocimientos contables, por ejemplo? Porque toda la parte de planificación presupuestaria la veo clara. Pero ¿por qué tienen que tener conocimiento de conceptos contables, tanto la gente de las pymes como los responsables de unidades de negocio? Un director de franquicia, un director de negocio, un director de una macrocompañía debería de saber leer una cuenta de resultados. Fíjate que ya no te hablo de un balance. Aquí tenemos los famosos 3 estados financieros, que son el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujo de fondos o la tesorería. Tesorería. Te diría que es lo más importante de una compañía, evidentemente, sin tesorería no vive, ¿vale? El flujo de tesorería, el cash flow, debe de conocerlo el que ha creado un negocio o el director general de una macrocompañía. Y 2, hay que saber leer una cuenta de resultados. Sí o sí, porque si no, no vas a poder tomar decisiones de negocio, porque todo el negocio vuelca de una manera directa o indirecta en una cuenta de resultados. Al final, se ve reflejado. O sea, que recomiendas que hagan el programa de finanzas para evidentemente, creo que no se van a arrepentir. Que empieza en abril. Para el que no lo sepa, empieza en abril y tienen toda la información en nuestra página web. En el área de estudios avanzados pueden descargarse el PDF. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado más o menos claro. No sé si queda algo del cuadro de mando que nos quieras Bueno, sí, contar, simplemente lo que quería destacar es que cuando estamos trabajando con soluciones tradicionales, tipo herramientas ofimáticas, tenemos una serie de límites que son lo que pueden manejar esas herramientas. Cuando trabajamos con soluciones de inteligencia de negocio, como esta que tengo ahora mismo en pantalla, estamos hablando de tener miles, millones y cientos de millones de registros, incluso miles de millones de registros con los que trabajar y tomar decisiones. Y que están simplificados además en un pantallazo. Efectivamente, por lo que he visto. Están simplificados en un pantallazo, pero puedo profundizar hasta donde quiera. Ahora mismo en pantalla estoy viendo una cadena de tiendas que tiene 8 o 9 tiendas y tiene 16 millones de tickets. Y aquí están los 16 millones de apuntes. No tengo una agrupación, de manera que yo tengo toda la granularidad y yo puedo hacer cualquier tipo de análisis. Si tú me preguntas cuál es la rentabilidad o el margen que me deja tienda por tienda un producto en concreto, yo podría decírtelo directamente haciendo una simple selección. Yo me voy aquí y cojo un producto o una marca. Voy a escribir una marca que todos conocemos, La Casera. Si lo escribo bien, todo mucho mejor. Si pulso aquí La Casera, pues lo que vamos a tener en cada una de las tiendas, ¿qué rentabilidad me está dejando ese producto? Por favor, los datos no son absolutamente inventados, no tiene, lo que están viendo es generado aleatoriamente. Entonces aquí estamos viendo cada una de las tiendas qué margen me está dejando en este producto. Esto no lo podría hacer si no tuviese todos los detalles. Esta construcción que estamos viendo ahora mismo, esta selección que he hecho, me ha arrojado 42.000 tickets, he vendido 226.000 euros, 476.000 unidades y mi margen es del 8,84 en este producto en concreto de forma media. Esto lo que me permite es, uniendo a lo que decía Ricardo, es por un lado ver qué ha pasado, muy importante, pero sobre todo proyectar qué puede ocurrir y a partir de aquí puedo meter análisis estadísticos muy avanzados que me permitan hacer este análisis de este Big Data, esta gran cantidad de información que tenemos, que en este caso no se puede llamar Big Data porque 16 millones de registros es una cosa muy normalita, pero tendríamos proyectos muy voluminosos y podemos tomar decisiones con grandes volúmenes de datos. Y no solamente proyectar con eso, sino ver tendencias, hacer prescripción, si ocurre esto, ¿qué tengo que hacer? Modelizar todos los pasos que me puedo encontrar a continuación y ayudarme a tomar decisiones. Evidentemente las decisiones las toma el humano, pero la herramienta me tiene que responder tan rápidamente como acabamos de ver a cualquier pregunta que yo me haga. Tenemos herramienta,
manejamos gran cantidad de información, tenemos conocimientos financieros, pero luego hay una cosa que pasa muy frecuentemente en las compañías, y es que luego nos reunimos para analizar esa información una vez al mes, con lo cual las decisiones no se toman tan online como deberían tomarse, ¿no? No, estamos de acuerdo en ello. Hoy en día las decisiones las puedes tener en tu teléfono, en tu tableta y verlas todas las mañanas o a cada rato. Pero si nos reunimos una vez al mes no conseguimos el Pero no hace objetivo, falta, ¿no? Cambio cultural no hace también. falta reunirse No, pero siquiera. tú puedes compartir esto con un link Exactamente. en un mail que te todos los días, incluso que tengas el link en tu teléfono, en tu cualquier dispositivo, para que, oye, Bar, ¿cómo va el cuadro de mando hoy? A las 5 de la tarde. A lo mejor a las 6 de la tarde el cuadro de mando ha cambiado. Pero si este señor, como dice, es capaz de, en vez de tirar de cubos, que yo me atrevo a meter este concepto técnico, de tirar de una solución que no tire de cada vez coger la información y actualizarla, hace que yo soy el director general de esta compañía y estoy en China y estoy viendo el cuadro de mando de mi compañía instantáneamente en mi dispositivo. Esto es lo que te permite un cuadro de mando integral dinámico. Y al mismo tiempo puedo abrir una sesión conmigo, él está en China, yo estoy en España, al mismo tiempo abrimos sesión y cualquier aspecto que él ha observado lo podemos trabajar directamente sobre la misma pantalla. Online. Ya ni siquiera tenemos que enviarnos un correo electrónico y mírate esto, ¿no? Podemos hablar al mismo tiempo que estamos manejando una pantalla, que estamos compartiendo ese cuadro y podemos apuntarnos selecciones, guardarlas para luego esa reunión mensual que va a ocurrir, o semanal o con la periodicidad que sea, comentarlas con el resto del equipo. Irlas trabajando durante todo el mes, durante el periodo de la velocidad que tenga cada organización, que cada una es distinta, y luego ya tomar decisiones mucho más pausadas y tranquilas. No sé si tenéis la misma sensación, pero podríamos seguir hablando de esto Horas. Si no nos cortan, sí, desde luego. Sí. Pues nada, muchas gracias Pablo Robles, gracias Ricardo Gracia, Un placer. y gracias a vosotros que nos seguís desde el otro lado. Más información en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias. Adiós.